Nosotros aquí ya de nuevo en el plató vamos a empezar a hablar de literatura onubense de las manos de un autor que se estrena con esta novela que tengo yo en mis manos, Navaja, José María Rodríguez, y para presentarla evidentemente tengo el placer de presentarles al autor. José María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, tengo en mis manos una novela que ha tenido mucho éxito, es su primera novela de ficción y desde que se presentó ayer se han vendido todos los ejemplares editados hasta el momento. Pues sí, esa es una buena noticia que hemos recibido esta mañana. Es un estreno, bueno, como sí. No sé si se lo habría imaginado alguna vez, no. Hace la primera edición Por supuesto que no. Y se venden todo. Bueno, pues vamos a desentrañar cuál es el secreto del éxito de esta novela. José María, su primera novela, que ha elegido para escribir, ¿cuál es el tema? Pues el tema es la historia de un niño y un joven, ¿no? Desde los últimos años de la década de los 40, 50 y bueno, la adolescencia y la juventud, ¿no? Emigración, hay por en medio una emigración a Cataluña, a Barcelona concretamente, y bueno, el problema es que pierde a su madre y a su amigo más íntimo, el amigo de la escuela. No lo pierde, sino que pierde el contacto y ahí eso le produce a él un problema bastante grande. Y esa es tampoco quiero destriparla del todo. No, claro, pero sí es verdad que realmente a mí me llama mucho la atención las novelas que están basadas en esa época de nuestra historia, de la historia reciente de España, sobre todo en el franquismo, desde el inicio del franquismo. Bueno, ya sabemos que la Guerra Civil Española terminó en el 39 y el franquismo empieza en la década de los 40 y entre los 40 y los 70 se desarrolla el franquismo hasta que en el 75 muere Franco, ¿no? Entonces es una época muy interesante para escribir una novela y para que todos conozcamos más esa época a través de la lectura de novelas como esta. Sí, la novela tiene exactamente dos tiempos. Un primer tiempo, que es esa, la década de los 40-50, primeros 50, y después concluye hacia 1979, en plena... ya con el principio de la democracia. La democracia, cuando ya está la Constitución española, sí. Ya cuando la transición ya la transición, ha pasado. Vamos a revivir realmente todo el cambio del país a través de esta novela, es muy interesante. Y todo a través de los ojos de un joven, que es un joven en los años 40, ya en los 70 no es tan joven, ¿no? Pero ya en los años 40 es más joven, que tiene que emigrar a Cataluña, ¿no? Sí. Emigra, se va a trabajar a Barcelona. Hablamos de un joven que sale de Andalucía. ¿De Andalucía? ¿De Huelva? No, de Huelva no. No está situado en las serranías de Ronda, pero no en un pueblo en concreto. El pueblo no se dice, no se menciona. Vale, cada uno que se imagine exactamente, sí. Lo que le parezca. Bueno, háblanos un poquito del personaje, porque a mí cuando yo leo novelas siempre me gusta que los personajes estén bien construidos y sobre todo que me caigan bien. A veces no me gustan las novelas porque los personajes no me caen bien. Sí. Descríbenos un poco el personaje, el protagonista de esta novela. Sí, es un personaje, es un niño muy sensible, y un niño al que las relaciones tempranas con su madre y con este amigo que te decía antes, pues le van a marcar para siempre, ¿no? Hasta el punto de que la pérdida de la madre y la pérdida de contacto con el otro amigo, pues van a crear en él una patología, ¿no? Una psicopatología. Al perder esos dos referentes de su vida, ¿no? Sí, está ahí el tema del apego, a esa persona querida y también en la base de la novela y en la base del personaje está la desesperación, ¿no? Como una persona cuando ha perdido toda esperanza, ¿a dónde puede llegar, no? ¿Puede ser que es una novela que tiene un tinte psicológico en ese sentido? ¿O sí. ¿Eso cómo definiría su propia novela? Sí, yo creo que sí, que podríamos decir que tiene un componente psicológico importante, de emociones y de... Bastante íntima también, ¿no? Quiero decir, un poco para reflexionar sobre uno mismo, ¿no? ¿Me suena? Pues sí, puede ser también, sí. ¿Y el título, Navaja? Pues Navaja hace referencia a una navaja, evidentemente, ¿no? Pero que es un elemento físico, no es algo etéreo, sino es un elemento físico, es una navaja que constituye para el personaje principal como una especie de fetiche,
un elemento al que él se agarra en los momentos de apuro y en los momentos... Se convierte la navaja en un símbolo. En un entonces, símbolo, en el... sí, sí. Bueno, hablamos de su primera novela corta, ya se inició con los cuentos, ¿no?, que se publicó en un libro de cuentos colectivos que se llama El adivinador de sueños, pero esta es su primera novela. Esta es la primera Porque usted ha sido novela. toda la vida maestro y profesor de la universidad luego, ¿no? Sí. Pero supongo que siempre ha tenido esa inquietud literaria, ¿no? Sí, yo siempre he escrito cositas cortitas, pero no me atrevía ni a mostrarlas, ¿no?, la verdad. Pero quizás el bautizo fue... El literario fue con ese adivinador de sueños. Yo he escrito por mi trabajo en la universidad, tengo muchos textos, muchos libros, pero profesionales, ¿no? Pero de ficción fue el adivinador de sueños y le cogí gustillo a eso y ahora cuando me he jubilado pues empecé a dedicarme un poquito más en serio a este tema, ¿no? Ahora ya has reunido la suficiente valentía como para mostrar al mundo lo que escribe, ¿no? O osadez, quizás, ¿no? Osadía a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, coménteme un poco. A mí siempre me gusta cuando yo leo un libro que me gusta, y seguro que este me gustará muchísimo, siempre me da curiosidad conocer el proceso creativo del autor. Es decir, cómo se confecciona este libro dentro de usted y luego lo vomita en estas páginas. Pues mira, es curioso, pero a mí primero, yo no sé si se hace así. Supongo que los autores más experimentados a lo mejor hacen de otra manera, pero a mí primero me surgió el personaje, yo partí del personaje. A mí me surge la idea de ese personaje, de ese niño, y a partir de ahí, construyendo el personaje y pensando en él, primero yo recuerdo que escribí 10 o 12 líneas sobre el personaje, y a partir de ahí, pensando en él y construyendo el personaje, construyendo las relaciones que iba a tener y el coro, digamos, de personas que iban a estar a su alrededor, pues como va surgiendo la novela, ¿no? La historia. La historia surge después del personaje, en este caso. ¿Y por qué esa época? ¿Es un poco la época de su vida también, de pues sí, su madurez? Sí. Yo nací en 1949 y entonces, pues claro, esa época no me es ajena, ¿no? Aunque la década de los 40 había pasado, pero sí la había oído y sobre todo, pues mi niñez es en los 50, ¿no? Y de alguna manera, pues viví todo esto que, un poco más atrasado, pero viví todo lo que vive el personaje de escasez, de lo que fue la España de los años 40 y primeros 50, ¿no? Importante también para un autor que escribe sobre una época histórica de un país, aunque sea ficción, ¿no?, pero se basa realmente en una realidad, en una época histórica. Muy importante la labor de documentación, de investigación histórica, que supongo que en este caso también ha ejecutado, ¿no? Por supuesto, y además es una de las cosas que más he disfrutado. Me ha gustado mucho porque a mí me ha gustado siempre mucho leer e investigar y para documentar la novela, a lo mejor para encontrar una fecha o lo que sea, pues he leído muchísimo para concretar cualquier fecha o cualquier personaje que no quería que estuviera fuera de sitio, ¿no? Que bailaran en la historia y que quedara todo... La verdad que es muy interesante, como le decía al principio, porque sabemos a través de esta novela de ficción, que está basada en épocas históricas, sobre todo de nuestra historia, conocemos muchos detalles que no conocíamos. Realmente la mayoría de los españoles pues conocemos un poco esa historia reciente, ¿no?, del siglo XX, la historia de nuestro país, pero hay detalles que no conocíamos gracias a la lectura de este tipo de novelas. En su caso, por ejemplo, ¿qué es lo que ha conocido usted que no conocía antes a través de esta investigación a la hora de escribir esta novela? Hombre, básicamente ya te digo que yo lo conocía todo, porque además yo en mi primera fase de trabajo fui profesor de historia contemporánea, y ese fue el primer trabajo de licenciado que me salió, fue ese, y entonces pues la verdad que trabajé mucho toda esa parte de la historia, ¿no? Pero lo que sí he aprendido mucho de la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana de aquellos momentos, ¿no? Que no es lo mismo que está en los libros de historia, ¿no? En los libros de historia está la visión del historiador, pero yo he buscado la vida cotidiana, ¿no? Y eso es lo que quizás me ha hecho disfrutar, ¿no? ¿Nos cuenta un poco de lo que ha aprendido sobre la vida cotidiana de aquella época?
Pues no sé. Que estará relatado aquí, en este libro, supongo. Hay cosas que sí, cosas que no, ¿no? Pero, por ejemplo, me viene a la idea ahora, anoche, hablando con una compañera, pues le decía, es que una de las cosas que más le llama la atención a los jóvenes de ahora, y yo en clase cuando daba clases, alguna vez lo comenté y se quedaban un poco asustados, y les decía, es que, por ejemplo, en mi pueblo no había servicio de basura, de recogida de basura. Entonces, ¿qué hacíais con la basura? Digo, no, es que la basura no existía. ¿Cómo que la basura no existía? Digo, pues no existía porque todo se reciclaba. Lo que era orgánico, que no podían aprovecharlo los animales que en cada casa había, aquí en Huelva también, en todos sitios, se criaban cochinos, se criaban gallinas, se criaban patos, perros, y todos esos animales comían las sobras de comida, las sobras de comida. Lo que era de chapa o de lata se guardaba para cambiarlo al latero por unos jarritos de lata que eran donde bebíamos el café, y donde lo que era de madera se quemaba en las chimeneas para hacer de comer, lo que era de papel se guardaba para liar o para el baño, ¿no? Porque lo del papel higiénico vino mucho después, ¿no? Qué interesante ese tipo de aventuras históricas que inicias cuando escribes una novela de este tipo y vas desentrañando un montón de cosas y a veces tenemos mucho que aprender de nuestro pasado, ¿no? Por supuesto. La verdad que sí, y tenemos que mirar un poco al pasado para aprender un poco de todo lo que hemos dejado atrás. Sí, aprender y quizá y estar orgulloso de ver de dónde venimos e incluso mirar con otros ojos el mundo de abundancia que tenemos ahora y cómo lo desperdiciamos, este mundo en que hemos entrado, que todo se tira, que todo... y antes era diferente, todo se reciclaba, todo... Si le parece, José María, voy a leer la primera frase del libro. Puedes leer lo que quieras. No vamos a desentrañar mucho. No leas la última. Pero la última, la primera. La vida más fácil es la mejor. Es lo que me suena a eso que estamos diciendo, como hemos definido nosotros este libro, ¿no? Un libro íntimo, un libro que bucea en la psicología del personaje y de todos nosotros a la vez, ¿no? Sí. Pero no me suena que este hombre vaya a tener una vida fácil en este libro. No, es un contraste precisamente, porque esa frase, fíjate que después le va a ocurrir lo contrario, ¿no? Él se rebela contra eso, porque eso significa también, la persona que se lo está diciendo, lo que no quiere es que él inicie ninguna aventura, sino que confórmate con lo que tiene y quédate ahí, ¿no? Y él se va a rebelar contra eso, ¿no? La vida más fácil, lo mejor, no te metas en complicaciones, y eso no lo quiere él. Por tanto, una historia también de superación de retos. Pues sí. Es que en aquella época, bueno, hoy hay que superar muchos retos también, pero en aquella época eran retos muy básicos, ¿no? Que había que superar. Igual que ahora los jóvenes se están yendo a Australia a encontrar trabajo, a Inglaterra, a Alemania, imagínate lo que era para entonces un chaval que salía de un pueblo de aquí, de Andalucía, de un pueblo agrícola, y que se iba a Barcelona a 2000 kilómetros, donde tardaba 12 o 14 horas en llegar, ¿no? Se tardaba 12 o 14 horas en llegar en el tren, o sea que... Madre mía. Imagínate, ¿no? Lo que suponía emigrar hasta Barcelona solo, ¿no? Efectivamente. 12 horas de viaje, bueno, había otra manera que ir en tren, no había otra manera. Bueno, se lo dedica usted a todo lo que considero mi familia, o sea que hace usted extensiva esta dedicatoria no solo a su familia sanguínea, ¿no? Sino a muchas más personas que quiere. Esa es una teoría que yo tengo hace mucho tiempo, que yo creo que la familia no se limita al libro de familia. La familia también son otras personas con las cuales que has conocido posteriormente y con las cuales has llegado a una intimidad y a un cariño especial, ¿no? Y yo, gracias a Dios, tengo muchos amigos. Bueno, pues antes de hacer la próxima conexión con la Feria Agroalimentaria de San Juan, no quiero despedirles sin comentar esta portada, el diseño de la portada, que vamos a decir el autor, que es un autor además de Huelva. Sí, ¿vale? El diseño de la portada es de Pedro Nolasco Cordero, un pintor que es oriundo de Triguero, un chaval joven, pero con una carrera muy prometedora, que ha ganado varias veces aquí, tiene premios de la Bienal de Arte de aquí y de la Bienal de Arte del Ayuntamiento de Huelva y de premios nacionales, y me encanta, me llevo muy bien con él, y él se ofreció a hacerme la portada y me la hizo. Es una portada que realmente da unas pequeñas pinceladas de lo que... Tú no lo digas. Nada, yo no digo nada, simplemente se ve, bueno, la Sagrada Familia de Barcelona, aquí una señora
una Sí. señora también que se ve que es de aquella época, ¿no? De los años Efectivamente. 40, 50. Hay una especie de pistas de lo Sí. que va a ser Pues sí, el pues sí, libro, es ¿no? verdad, es verdad. Vale, y antes de despedirnos, José María, también me gustaría, no es la última frase del libro, sino es la última frase la frase de la última página, que dice: se maduró durante una vida de trabajo, se escribió ya cesante bajo los efectos del cloroformo. Mayo de 2014, supongo que esta es suya, ¿no? Sí, En mayo de 2014 termina usted esta novela. sí. Y digo los efectos del cloroformo porque Eso le iba a preguntar, digo, bueno. es que, bueno, es una cosa personal. Yo tuve una operación quirúrgica hace un par de años y bueno, como toda operación quirúrgica necesita cloroformo, ¿no? Y la salida de esa de la operación, que es muy larga, tú lo sabrás, ¿no? Por algún familiar o algo, y que es complicada, pues a mí me ocurrió una cosa que es un poco parapsicológica o a lo mejor es normal, pero no lo sé. Yo, como era la primera vez que me operaba, pues durante las 3 o 4 horas después que estuve en ese duermevela, ¿no? Que no estás despierto, que estás dormido, que curiosamente no recordaba que había hablado con mis hijos y con mi familia, ¿no? Pero sí, durante ese tiempo estuve reviviendo toda mi infancia. Y ahí surgió un poco la chispa, ¿no? No tanto es así que cuando me desperté del todo pedí un cuaderno para apuntar las cosas que me había acordado, porque yo ya de eso no me acordaba. Y eso, desde luego, ahí está en la base de la novela. Qué curioso. Bueno, Sí. José María, muchísimas gracias por desgranarnos un poquito esta novela, Navaja, que hay que esperar a que haya otra segunda edición para comprarla, Ya que ya basta. dentro de poquito, y podíamos disfrutar todos de esta fantástica novela de José María Rodríguez, Navaja. Gracias por escribirnos y por seguro que nos va a hacer pasar buenos momentos leyéndola. Gracias, José María. Gracias a ti. Bueno, nosotros con esta